Le damos un fuerte aplauso al Señor, porque es bueno, porque nos permite estar en su casa, para escuchar, para venir a recibir de Él, para venir a alabarlo. Tomen asiento, Dios les bendiga. ¿Todo bien? Veo un par de caras nuevas y bueno, eso me pone contento. Sin vergüenza, que levanten las manos quien vino por primera vez a casa de Dios. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te ama. Es hermoso que puedas estar en este lugar para poder recibir lo que Dios tiene para vos, para poder encontrarte con Dios. No sé si alguna vez fueron a una iglesia o es la primera vez que están en este lugar. ¿Es la primera vez? ¿Alguna vez habían visitado? ¿No? ¿Nunca? Dios te ama, varón. Es lindo que estés acá. Y bueno, Dios me hablaba, quería compartirle una palabra y yo le había puesto por título Manos a la obra. Y para los que son nuevos, por ahí ven ahí que hay tipo un lema que dice guiados por el Espíritu Santo. Y este lema, o sea, nos invita a nosotros a que nosotros podamos recibir la guía de Dios de parte del Espíritu Santo para que nuestra vida sea una vida que dé fruto, una vida alegre, una vida que agrade a Dios. Y por eso esta palabra que yo le puse en manos a la obra está entrelazada por ahí con lo que es el lema de la iglesia, la palabra que Dios le dio como lema a casa de Dios. Y quería hablar acerca de la fe. Por eso les invito a que lean Salmos 108 al 13. 108:13. Dice: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. El deseo de Dios es que nosotros hagamos cosas sobrenaturales, cosas, como dice la palabra, proezas, o sea, cosas que no son normales. Y por medio de qué nosotros podemos hacer proezas, es muy importante que la fe esté desarrollada, que la fe esté creciendo en nuestras vidas. Por eso en Hebreos 11:1 habla acerca de lo que es la fe. Por ahí los que ya están, hace un tiempo ya saben de memoria ese versículo, pero está bueno que lo refresquemos. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, en criollo, ¿no? Para que lo puedan entender, la fe es creer que algo que es imposible o que no lo podemos ver con nuestros ojos se puede hacer realidad. Por eso muchas veces a nosotros los cristianos nos llaman locos. ¿Por qué nos llaman locos? Porque estamos creyendo en algo que no podemos ver. En Dios, creemos en Jesús, creemos en que Él vino a la tierra a morir por nosotros en la cruz para librarnos del pecado, de la condenación. Nuestra vida tenía un fin de muerte, tenía un fin directamente el infierno. ¿Por qué? Porque el pecado nos separaba de Dios y por eso Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para limpiarnos del pecado, para salvarnos. Por eso nos dicen que estamos locos, porque ante los ojos de los demás parece algo que no está de acuerdo, ¿no? Pero esta es la fe. Y en Romanos 10:17, voy rápido porque siempre me extiendo. Bueno, en Romanos 10:17 dice que la fe dice, así que la fe es Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír
por la palabra de Dios. O sea, ¿de qué manera la fe crece en nuestras vidas? Es escuchando la palabra de Dios, oyéndola, compartiéndola. Por eso es importante de que nosotros congreguemos, vengamos a este lugar, escuchemos la palabra de Dios, recibamos la palabra de Dios, porque de esa manera nuestra fe va creciendo. En Hebreos 11, del 1 al 4, del 1 al 40, digo. ¿No? Divide, habla acerca de esas personas que por medio de la fe realizaron proezas, o sea, pudieron ver cosas que Dios le había prometido, vieron cosas que por ahí parecían imposibles para otras personas, pero ellos las pudieron ver. Y bueno, este capítulo se divide entre las personas que vieron cumplirse las promesas que Dios tenía para ellos y los que no la vieron, pero tenía un propósito eso de parte de Dios. Y empieza diciendo así. No tengo computadora, así que se hace medio complicado con el teléfono. Bueno, comenzaba de vuelta diciendo: después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no mover muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso es importante de que haya fe en nuestras vidas. Dice la palabra que es imposible agradar a Dios. El deseo de Dios es que nosotros creamos que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro ayudador, que Él está con nosotros, que Él puede hacer cosas grandes con nuestras vidas. Después sigue relatando, ¿no? Gente que por medio de la fe Dios los usó y pudieron ver el poder de Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que era extranjero y peregrino sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia.
pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearle 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los 2 desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Bueno, era bastante largo, ¿no? Pero la Biblia relata, por algo no está plasmado en la Biblia. O sea, es importante para Dios el que nosotros sepamos la importancia de la fe, ¿no? Todos estos ejemplos de estos personajes bíblicos que hicieron proezas, que vieron cumplirse la promesa de Dios. Y también da ejemplo de gente que no vieron la promesa de Dios, que vivieron, o sea, con una vida de fe, ¿no? Pero no llegaron a verse cumplir esas promesas de Dios. ¿Y por qué ustedes creen por qué algunos sí y otros no? ¿No? Pareciera medio injusto, ¿no? Que algunos hayan visto con sus ojos cumplirse las promesas de Dios y otros, sin embargo, pasaron miles de cosas y no pudieron ver. Y en estos últimos 3 versículos, en el versículo 38, 39 y 40, se los quiero leer en otra versión, que es lenguaje actual, para que puedan entender cuál es el propósito de Dios, por el cual muchas veces nosotros podemos pasar situaciones, ¿no? Y no, por ahí Dios nos da, ¿no? Un objetivo, una promesa de parte de Dios, y por ahí a veces vienen situaciones que por ahí nos descolocan a uno, ¿no? Y pareciera que Dios no está, pareciera que la promesa de Dios parece que no se cumple, o por ahí miramos para un costado y vemos que otras personas sí ven cumplirse la promesa de Dios, lo que Dios les promete. Parece que algunos brillan más que otros, ¿no? Pero el propósito de Dios, o sea, es mucho más grande aún de lo que nosotros podamos ver. Y en el versículo 38 dice: la gente de este mundo no merecía personas tan buenas que anduvieran sin rumbo fijo por el desierto, por las montañas, por las cuevas y las cavernas de las tierras.
Dios estaba contento con todas estas personas, pues confiaron en Él, pero ninguna de ellas recibió lo que Dios había prometido. Y es que Dios tenía un plan mucho mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Dios solo hará perfecta a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que, el plan de Dios es mucho más grande de lo que nosotros podamos pensar. Entonces, esas personas que pasaron por esas situaciones sirve de ejemplo para que hoy en día nosotros, veamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Y a mí, la verdad que esto me dejó, dice, Dios estaba contento con todas estas personas, pues confiaron en Él. Por ahí vos no ves llegar la promesa de Dios, ¿no? Sos una persona de fe, vas en camino de lo que Dios te prometió, vas en camino a ver la gloria de Dios. Y por ahí todavía no estás viendo, pero déjame decirte que Dios está contento con tu obra, está contento con lo que vos haces, con cómo vos vas perfilado, cómo te movés en tu vida, cómo le servís a Dios, cómo estás en este lugar. Y aún los que vinieron por primera vez, Dios tiene un plan, un propósito, Dios tiene planes con ustedes. Y por ahí llegaron a este lugar con situaciones, vinieron con dolencias, con tristezas, con cosas que por ahí les molesta. Pero Dios tiene un propósito, aún con todas esas situaciones que uno pasa, Dios tiene un propósito más grande todavía. Dios es mucho más allá. Y en Romanos 12 al 3, dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y nos quedamos con esto último, que dice que Dios dio una medida de fe a cada uno, ¿no? Si quieren ver la gloria de Dios en su vida, si quieren ver las promesas de Dios cumplirse, si quieren hacer proezas, como decía al principio la palabra, y ustedes dicen, bueno, pero yo no tengo nada de fe, a mí me cuesta un montón creer. Sin embargo, acá dice la palabra que Dios puso una medida de fe en cada uno. O sea, que cada uno, sea mucho, sea poco, Dios puso una medida de fe. En Santiago 2, 14, al 26, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó y juntamente con él sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y lo envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Entonces la palabra dice que la fe y las obras, ¿cómo van? Van de la mano. Entonces, si nosotros decimos que tenemos fe, es importante que tengamos obras también. Y si no tenemos obras, tenemos que empezar a dar esas obras.
y andar por esas obras. Lucas 17 al 6. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Y volviendo atrás, ¿no?, a lo que decía la palabra, que el Señor nos dio una medida de fe a cada uno. Y acá en Lucas dice, el Señor dijo: si tuviera fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza, ¿alguno lo vio alguna vez? ¿Nunca lo vieron? Es re chiquito, una cosita así. Dice que le podríamos decir a este sicomoro, que es un árbol, que se desarraigue, o sea, y se plante en el mar, y os obedecería. ¿Qué quiere decir esto? Que con esta poquita fe, o sea, Dios puede hacer cosas grandes. Y bueno, lo que batalla muchas veces contra la fe es la incredulidad. Es un enemigo de la fe. Es lo contrario de la fe, es la incredulidad. En Hebreos 3:12 al 19 dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Quienes fueron los que, habiendo oído lo provocaron, no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo el disgustado 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. O sea que la incredulidad, o sea, te aleja de los planes de Dios, te aleja de los propósitos, te aleja de ver la mano de Dios. En otra parte, la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es importante que nuestra fe esté desarrollada. ¿Y de qué manera nosotros desarrollamos la fe? Poniéndonos a hacer obras. Yo le voy a pedir a los chicos que vayan subiendo. Y en Marcos 16, de 9 al 20, ¿qué es esto de hacer buenas obras, no? ¿Qué es para ustedes el hacer buenas obras? Por ahí uno, lo primero que se le viene a la cabeza parece hacer cosas buenas nomás, y pareciera que ahí queda, ¿no? No está mal, no está mal. O sea, no está mal que hagas el bien, que ayudes, que seas alguien dadivoso, colaborador, pero más allá de eso, que es algo importante que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios, ¿no? Porque uno tiene que reflejar el amor de Dios, tiene que reflejar la vida de Jesucristo. Hay algo que Dios nos llama a hacer, ¿no? Y bueno, yo le quería dar el ejemplo con este capítulo, que dice en el versículo 9, dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, le hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos les creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad,
y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ahí vemos de vuelta que Jesús, o sea, se enojó por la incredulidad que había ellos, no le creyeron que él había resucitado y que se le había aparecido. Y les dijo, y ahí voy a las buenas obras: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Y a esto me refería con hacer proezas, pero es importante que tengamos fe, porque dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos. Bueno, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Por eso es importante la fe. Si queremos hacer proezas, o sea, si queremos hacer lo que Dios nos manda, lo que Jesús nos dejó encomendado, es importante que nuestra fe esté en funcionamiento. No solamente la fe, sino las obras. Y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. A esto nos llama Dios. A que podamos creerle, a que podamos ir en su nombre, a que podamos tener la fe, la certeza, esa convicción de que donde nosotros nos movamos, si nosotros le creemos a Él, su poder está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros. Por eso es bueno, está bueno que le creas a Dios, que a partir de ahora le puedas creer a Dios. Y por ahí, a los que vinieron por primera vez, por ahí creyeron que solamente, o por ahí la gente, ¿no?, en general cree que solamente la vida es, digamos, pasarla lo mejor posible, tener un buen pasar y queda ahí. Pero el propósito de Dios es más grande. El propósito de Dios es que vos no solamente te salves, sino que le puedas compartir a los demás del amor de Dios, les puedas compartir de lo que Él hizo y dejarte usar por Dios, dejarte usar de esa manera. Dice, si crees hoy, podés recibir el poder de Dios para hacer todo esto que dice acá, para que las señales te sigan. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no te hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que bueno, pónganse de pie y vamos a orar por esto, vamos a pedirle a Dios que renueve nuestra fe, ¿no? Si nuestra fe estaba caída, si las situaciones que por ahí nos tocó vivir o que vivimos hicieron caer nuestra fe, hicieron que nuestro corazón se llene de incredulidad, que hoy Dios pueda sacar la incredulidad de nuestro corazón, de nuestra mente, de todo nuestro ser, y que podamos ser llenos del Espíritu Santo para ir en busca de lo que Dios nos prometió, de lo que Él dijo que iba a hacer con nuestras vidas. Por eso les invito a que cierren los ojos y puedan hablar con Dios, puedan exponer su corazón, puedan decirle, Señor, acá estoy. Tu palabra dice de que vos pusiste
medida de fe en mi vida. Y con esa medida, con eso poco, vos podés hacer algo. Yo no puedo. Papá, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Dios, por esta noche. Gracias por tu presencia. Gracias porque vos estás acá. Porque vos nos amás, Señor. Porque vos tenés propósito. Porque vos tenés, Dios mío, alegría por nuestras vidas, Señor. Gracias porque vos te contestás. Vos te ponés contento aún en las situaciones esas que por ahí no entendemos. Vos estás contento cuando nosotros te obedecemos, cuando nosotros te escuchamos, cuando nosotros, Dios mío, vamos en busca de tus planes, de tus propósitos. Eso trae alegría a tu corazón, Señor. Aunque nosotros no lo podamos ver, vos te ponés contento, Dios mío. Y te pido que esto, Dios mío, que vos nos hablaste, se arraigue a nuestro corazón, Señor amado. Y que en esta hora toda mentira, Señor, del diablo tenga que caer en el nombre poderoso de Jesús. Toda pesadez, Señor Jesús, todo aquello que es de estorbo para recibir tu palabra en esta hora, cae en el nombre poderoso de Jesús. Toda mentira del diablo, Señor, que vino a las mentes, Señor, a las cabezas, a los corazones, Señor, para no ver, Señor, lo inmenso, Señor, lo que es tu plan, Señor, el inmenso de tu amor, el inmenso, Dios mío, propósito que vos tenés con nosotros, Señor Jesús, lo que vos nos convidás, Señor, para poder, Dios mío, ser parte, Dios mío, de tu reino, Dios mío, de llevar tu poder, de llevar tu gloria a donde nos movamos, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Dios mío, que empieces a cambiar, Señor. Transforma las mentes, transforma los corazones en esta noche, Señor Jesús, que podamos ser guiados por tu Espíritu Santo realmente, Dios mío, como hablaste a esta casa, Señor, a los pastores, Señor, y le dijiste, Señor, de que en este año, Dios mío, nosotros vamos a ser guiados por tu Espíritu Santo para poder ir en busca de lo que vos tenés, Señor, para tu casa, para tu iglesia, en el nombre poderoso de Jesús.